Hola a todas y a todos, mi nombre es Javier Sánchez Mendías y a continuación voy a presentar la comunicación que hemos elaborado el profesor Antonio Miñán Espigares y yo. Antes de ello, me gustaría agradecer todo el esfuerzo, toda la dedicación y todo el trabajo que han realizado los organizadores de este congreso, porque realmente, en fin, es como digo, un trabajo encomiable y digno de agradecimiento. Bien, la comunicación se titula Percepción actitudinal parental hacia las matemáticas y su relación con el nivel de competencia matemática de los futuros maestros. Bueno, como introducción partimos de tres aspectos generales. El primero de ellos es el nivel de rendimiento que tiene el alumnado español en el área de matemáticas en las diferentes evaluaciones internacionales, tanto en TIMSS como en PISA. Es evidentemente un rendimiento mejorable. Para ello, pues es necesario una evolución favorable, un cambio positivo que implique a docentes con capacidad y con competencia para formar alumnado con mejores rendimientos y con unas actitudes más favorables hacia las matemáticas. Sin embargo, la realidad actual, según evidencian distintas investigaciones, es que contamos con futuros docentes con actitudes negativas hacia las matemáticas y con niveles de competencia en esta materia que tienen un carácter medio o bajo. El origen de estas actitudes negativas y de los bajos rendimientos en matemáticas podemos buscarlos en diferentes ámbitos. La investigación fundamentalmente se ha centrado en el contexto escolar, y han buscado las causas de esta situación en el análisis de la metodología que se ha estado empleando en clase, qué tipo de formación se le ha dado al profesorado o incluso se ha atribuido a la propia dificultad intrínseca que tiene la materia. Sin embargo, hay otro contexto, que es el contexto familiar, que quizá se le ha prestado un poco menos de atención, que también contribuye de una forma importante a potenciar determinadas disciplinas y por el contrario también a discriminar otras a través de sus actitudes. En el caso que nos ocupa de las matemáticas, es frecuente encontrar actitudes negativas que están derivadas de experiencias y de aprendizajes vinculados a los progenitores, que indudablemente afectan al rendimiento de los escolares. Bien, como objetivos dentro de este trabajo nos planteamos conocer la percepción de las actitudes parentales hacia las matemáticas de los futuros maestros de educación primaria. Igualmente queremos determinar cuál es el nivel de competencia matemática de estos futuros maestros cuando inician su formación universitaria. Y finalmente conocer la influencia en ese nivel de competencia matemática que tienen los futuros maestros sobre la base de la percepción de las actitudes que han mostrado sus progenitores en el contexto familiar. Partimos de una muestra cercana al medio millar de estudiantes, en concreto 488 alumnos del primer curso del grado de educación primaria de la Universidad de Granada, los cuales bueno, pues se distribuyen de la siguiente manera: un 61,9% son mujeres y el 38,1% restantes son hombres. Y en cuanto a la distribución por edad, pues como se observa en el gráfico, el porcentaje mayoritario, cercano a las tres cuartas partes, se engloba dentro del arco de edad de 18 a 20 años. A continuación, el siguiente grupo, que representa un 23,6%, estaría entre los 21 y los 30 años, y por encima de ese margen de edad de 30 años, pues encontramos prácticamente un espacio residual de un 2%. El instrumento que hemos utilizado ha sido la escala de Feynman-Sherman para la medición de la percepción de las actitudes hacia las matemáticas en el contexto familiar. Es una escala que está conformada por 12 ítems que a su vez se engloban en dos subescalas de actitud, una dedicada a la percepción de las actitudes del padre y otra de la madre, con 6 ítems cada una de ellas. Es un instrumento cuya fiabilidad y validez está ampliamente contrastada porque es un referente dentro de este campo de la investigación. No obstante, bueno, pues, se decidió calcular nuevamente su consistencia interna a través del coeficiente alfa de Cronbach, obteniendo un valor de alfa
de 0,808. Igualmente, en el en el cuestionario utilizado, se solicitó a los sujetos que nos dieran información acerca de la calificación habitual que solían obtener en la prueba de evaluación de matemáticas cuando cursaban su educación secundaria obligatoria, con objeto de determinar su nivel de competencia matemática. Y se establecieron pues, diferentes niveles, ¿no? Un nivel muy bajo que va desde los 0 hasta los 4,99 puntos, un nivel bajo de 5 hasta 5,99, un nivel medio desde 6 a 6,99, un nivel alto desde 7 hasta 8,49, un nivel muy alto a partir de 8,5 y hasta 10. Bien, los resultados que hemos obtenido se distribuyen pues, en una escala con un máximo de 60 y con un mínimo de 12. Aún así, en la tabla que se observa, en la diapositiva, pues hay una adaptación también en la escala 1,5, pues para que sea un poquito más accesible su comprensión. Entonces, como observamos, en esa escala que valora las actitudes de ambos progenitores conjuntamente, sostiene un valor de media de 4/5, ¿no? Que es un valor o un dato bastante favorable. En cuanto a lo que es el nivel de competencia matemática obtenido por esos futuros maestros, observamos cómo en el grupo que conforma el nivel de rendimiento muy alto, ¿no? Tenemos el valor más pequeñito, ¿no? O sea, es decir, que hay muy pocos futuros maestros que presentan un nivel muy alto de matemáticas cuando inician su formación universitaria. Sin embargo, bueno, en ese grupo que podíamos definir alto, como hablábamos anteriormente, entre 7 y 8,5, se sitúa, bueno, pues un dato superior al 40%, que es un dato interesante. Y sin embargo, bueno, pues agrupando los niveles medio, bajo, muy bajo, encontramos pues prácticamente un dato que supera el 50% del conjunto de la muestra. Bien, en cuanto a lo que es la percepción de las actitudes parentales, ¿no? Relacionadas con el nivel de competencia matemática, se observó, pues lógicamente, que los datos de mejor nivel de competencia matemática estaban asociados con niveles de percepción de actitud más favorables y los niveles de percepción de actitud menos favorables estaban vinculados o asociados con los niveles de rendimiento más bajos. Dentro de estas diferencias, pues, se sometieron al análisis de la varianza de ANOVA para ver si eran estadísticamente significativas y si se obtuvieron datos de significatividad bilateral inferior a 0,5, lo que en cierta medida refleja pues, la existencia de, como decimos, de incidencia, ¿no? de esta variable. Si se hace el análisis por separado, por género, en la actitud percibida a nivel de padre o a nivel de madre, los datos son exactamente iguales. Los niveles de competencia altos se asocian a percepciones de actitudes favorables en ambos casos y las percepciones menos favorables, más bajas, se asocian con niveles de rendimiento también inferiores. Igualmente se sometieron al análisis de la varianza y se obtuvieron datos inferiores a 0,05, lo que denota también la existencia de significatividad estadística en ambos casos. Bien, finalmente, como conclusiones, pues destacar que efectivamente esa percepción de actitudes parentales hacia las matemáticas dentro del contexto de los futuros maestros en su conjunto tiene un carácter favorable, que los padres obtienen una percepción de actitud ligeramente superior a las madres, lo cual podría tener algún tipo de relación, ¿no? con la influencia del estereotipo, que está basado en esa irreal, ¿no? mayor competencia de los hombres respecto a las mujeres dentro del campo de las matemáticas, tal vez como reflejan estudios como el de Bailog y otros, y el de Carey, que es más reciente, del año 2019. Igualmente, en cuanto al nivel de competencia, pues hay que destacar que los datos obtenidos hacen recomendable que se realice un esfuerzo con objeto de reforzar los contenidos matemáticos durante la formación universitaria de estos futuros maestros,
dado que hay un grupo representativo de alumnos, como mencionábamos anteriormente, superior a la mitad de la muestra, que no posee un nivel adecuado a las necesidades educativas actuales. Igualmente, también destacar que en el análisis de la percepción actitudinal parental hacia las matemáticas, vinculándolos al nivel de competencia, observamos que la percepción de los sujetos más favorables siempre se correspondía con un mayor nivel de competencia matemática, siendo estas diferencias estadísticamente significativas. Finalmente, bueno, pues también destacar que las familias suelen presentar actitudes favorables y eso hace que sus hijos alcancen niveles de rendimiento más elevados como consecuencia de esa creación, ¿no?, de una aproximación más positiva hacia el aprendizaje de esta disciplina. Y eso entendemos que es un referente bastante importante a considerar y a tener en cuenta. Bien, pues esta ha sido nuestra comunicación. En fin, agradecer a todos la atención y saludos desde Granada.